Los conquistadores españoles y los derechos de los indios en América. 1. La América española desde Colón hasta la independencia, 1492 a 1810. El hispanista Luis Hanque en su obra La lucha por la justicia en la conquista de América escribió sobre los conquistadores españoles que llegaron al Nuevo Mundo en 1492. ¿Qué tipo de hombres eran esos españoles del siglo XVI, destinados a ser protagonistas del gran drama del descubrimiento y conquista de América? ¿Qué influencias los moldearon? ¿Qué motivos los empujaron a dejar su patria y a marchar a un nuevo mundo desconocido? ¿Qué se proponían realizar cuando llegaran a ese mundo? ¿La respuesta? La búsqueda de riqueza. Y la predicación de la fe cristiana. Estos eran realmente los dos principales motivos que había en la mente de los conquistadores españoles cuando llegaron al Nuevo Mundo. Y como dijo Hanque en su obra, la paradoja esencial del carácter español, la coexistencia de estas dos actitudes, contradictorias e irreconciliables, de la nación española frente al Nuevo Mundo, es lo esencial del problema. Por eso, en 1550, cuando el Imperio español había alcanzado el cenit de su gloria, el emperador más poderoso de la tierra, Carlos V ordenó paralizar sus conquistas para decidir si éstas eran o no justas. En palabras de Hanque, probablemente nunca, ni antes, ni después, un rey había ordenado la paralización de todas sus conquistas para averiguar si éstas se ajustaban a la ley de Dios. Este hecho era impensable para cualquier otra potencia colonial de la época y ningún otro país del mundo se planteó nunca antes, ni después la legitimidad de sus acciones. Según el historiador francés Dumont-Diane en su obra El amanecer de los derechos del hombre, el emperador y a petición del Consejo de Indias, ordenó en 1550 un debate donde se tratase y platicara sobre la manera y cómo se hicieren estas conquistas, suspendidas por él, para que justamente y con seguridad de conciencia se hicieren. Es lo que se dio en llamar la controversia de Valladolid, el acontecimiento más intrigante y casi olvidado de la historia de España y de la humanidad. Y supone el primer debate moral en el que un monarca ordenaba se discutieran los derechos y el trato que los conquistadores debían dar a un pueblo conquistado. Esta controversia constituye el primer gran debate sobre los derechos humanos y sienta las bases de la práctica del derecho internacional. Y en ella se enfrentaban, por un lado, el dominico fray Bartolomé de las Casas y por el otro el teólogo y humanista Juan Ginés de Sepúlveda. Se puede decir que lo ocurrido en 1550 en Valladolid es precursor a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitida por la Asamblea Nacional de París en el verano de 1789, legado fundamental de la Revolución Francesa, como valor universal y que constituyó el primer documento sobre derechos humanos y la base de la Declaración de las Naciones Unidas en 1948. Aquel debate de Valladolid marcó las bases de lo que serían las leyes de Indias, recopilación de las leyes de Burgos de 1512 y las leyes nuevas, las cuales otorgaban derechos a los indígenas frente a los abusos que algunos dominicos denunciaron como Fray Antón de Montesinos en 1511 o Fray Bartolomé de las Casas en 1552. Incluso ya antes, en 1504, apenas 12 años después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, la mayor valedora de los indios, la reina Isabel la Católica había dejado escrito en su testamento al rey, su esposo, Fernando lo siguiente: suplico al rey, mi señor, muy afectuosamente, y encargo y no consientan, ni den lugar que los indios vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganados y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, más mando que sean bien y justamente tratados. Según Hanque, en realidad, los españoles estaban tan habituados a certificar cada acción que llevaban a cabo, que los notarios eran tan característicos de sus expediciones y tan necesarios para ellas como los frailes y la pólvora. La extraordinaria preocupación por la legalidad era manifestada incluso por el simple soldado español de aquella época. A diferencia de otros imperios coloniales del momento, la monarquía española mostró casi desde el principio un profundo celo por instaurar una base legal en sus dominios de ultramar. En estas 35 leyes se establecía, por ejemplo, que los indios eran hombres libres y legítimos dueños de sus casas y sus haciendas. Los indios estaban obligados a trabajar en las encomiendas, pero ese trabajo debía ser tolerable y el salario justo. La mujer embarazada y posteriormente lactante solo se ocuparía en tareas domésticas. Se eximía igualmente del trabajo a los menores de 14 años, ocupándose tan solo en tareas apropiadas a su edad. Las indias casadas solo podían trabajar en la mina por propia voluntad u orden de sus maridos, aunque habitualmente se ocupaban de las labores domésticas de las haciendas que habitaban. Los indios no debían ser abusados física o verbalmente por ningún motivo. Vicente de Sierra decía al respecto de estas leyes que no hay en el mundo otra legislación de tipo social semejante a la que se expidió en defensa del indio como trabajador, que arranca de las leyes de Burgos y se prolonga sobre todo durante el siglo XVI. Y resultó, como dijo un historiador, que de la nada,
Apareció de pronto un continente que sería la cuarta parte del universo conocido, y que sobre tanto mundo, sobre tanta inmensidad de tierra, un soberano como el de Castilla, no podía otorgar mercedes que superasen las de su propia realeza. El descubrimiento implicó a España en un intrincado nudo de interrogantes legales y morales, y ante las dudas sobre la justificación de la conquista, una junta de teólogos y juristas se reunía en Burgos en 1512 a petición del rey Fernando el Católico para dilucidar el derecho de conquista por parte de la corona de Castilla. Al final del cónclave se dieron las leyes de Burgos o reales ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Fueron estas las primeras leyes de la monarquía hispánica para que fuesen aplicadas en el Nuevo Mundo y donde entre otras cosas, se abolía la esclavitud indígena, que el indio era un ciudadano libre con todos los derechos de propiedad, que no podía ser explotado. Las ordenanzas de 1512 tienen una especial relevancia histórico-jurídica, porque recogieron una serie de preceptos auténticamente novedosos para su tiempo. Son todas aquellas normas destinadas a la regulación del trabajo de los indios, que destacan mucho más que aquellas otras dirigidas a la evangelización o a ordenar las relaciones entre los encomenderos y la población indígena que había quedado bajo su protección. Según las ordenanzas de 1512 en los manuales de historia del derecho español dejan testimonio de la importancia de este cuerpo normativo. Las ordenanzas de Valladolid de 1513 se convirtieron en ordenanzas de Zaragoza en 1518 y otras actualizaciones y rectificaciones. Sin embargo, algún historiador insiste en que las leyes de Burgos de 1512 citadas han de considerarse como el primer documento que hace España sobre los derechos humanos y el primer documento en que una potencia colonizadora reglamenta el trabajo de sus súbditos. Sobre la encomienda se siguió legislando en España durante mucho tiempo, y esta no quedó finalmente abolida sino hasta 1721, aunque ya desde el siglo XVI había quedado prácticamente en desuso en varias partes del reino. Pero al mismo tiempo la corona fue desarrollando una política social de protección y tutela a los indios, la cual permitió a las comunidades indígenas mantener cierta autonomía y privilegios a lo largo de la época colonial, pese a encomenderos, terratenientes y autoridades eclesiásticas y reales. Mientras, a Fray Bartolomé de las Casas se le reconoció su lucha por los indios americanos, pero se le critica porque en un primer momento y para preservar sus derechos se permitió traer esclavos negros de África, que hicieran sus mismas labores, negándoles a estos por tanto su condición humana. De igual forma se le criticó por generalizar y no dar nombres de quienes a su juicio cometían estos abusos. Por otro lado, las cifras de víctimas se consideran exageradas en cuanto a las poblaciones que había en aquellos momentos y que se han demostrado ser inexactas. Posteriores leyes del rey Felipe II de 1571 y 1572 permitían a los indios poder vender sus haciendas con autoridad de justicia. La ley de 1593 ordenaba que todos los obreros, sin distinción, blancos, indios, mestizos, mulatos o negros trabajasen 8 horas al día, 4 en la mañana y 4 en la tarde, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol, más o menos lo que a los ingenieros pareciere, de forma que no faltando un punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y conservación. Leyes posteriores en 1608 y 1609 en tiempos de Felipe III y en 1660 con Felipe IV, permitían a los indios labrar sus tierras y mejorar sus condiciones. Toda esta legislación se concentró en la recopilación de leyes de Indias de 1680 con la cual culminó, hasta cierto punto, la actividad legislativa española relativa a los indios de América. Posteriormente, habría pocos cambios esenciales en las instituciones jurídicas coloniales que normaban las relaciones entre el Estado y los indios. Según Hanke, la conquista de América por los españoles fue uno de los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época brutal y sanguinaria. Cabe destacar que en 1847, en Inglaterra, una ley concedió a mujeres y niños la jornada de 10 horas. En Francia, los obreros conquistaron la jornada de 12 horas después de la Revolución de febrero de 1848. Australia fue el primero en establecer la jornada de 8 horas de trabajo en 1856. En la América española esos derechos ya se disfrutaban desde hacía 300 años.